Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Montes, soy estudiante de licenciatura en literatura en la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre escritoras, vamos a hablar de una escritora del siglo XX, Consuelo Triviño. Esta grabación se hace en el marco de la clase de cuento colombiano contemporáneo con la profesora Solange Muñoz, y la idea es que hablemos un poco de escritura de mujeres, contexto histórico de escritura de mujeres y demás. Antes de entrar a hablar directamente de la vida y la obra de Consuelo Triviño, quisiera contarles un poco que me encuentro en el lugar en que me encuentro. En este momento me encuentro en la Secretaría de Cultura de la Ciudad Distrito de Cali. ¿Por qué es importante para mí mencionar que estoy en este espacio? Bueno, primero que todo es importante para mí mencionarlo porque precisamente cuando hablamos de la incidencia que tienen las mujeres en los espacios o la esfera pública, tenemos que tener presente que nosotras en el siglo XIX no teníamos el agenciamiento que tenemos ahora. En parte es como un tipo de homenaje de mi parte poder decir esta introducción y decir que soy funcionaria pública de la Secretaría de Cultura de Cali, soy coordinadora de comunicaciones del área de formación, pero que este espacio no hubiera sido posible o no hubiera sido posible para mí sin esa apertura de camino que nos hicieron las mujeres del siglo XIX. No hubiera sido posible sin Soledad Acosta de Samper, sin Josefa Acevedo de Gómez, al igual que no hubiese sido posible que una mujer fuese presidenta, como lo es ahora Claudia Sheinbaum de México, la cual dio un discurso súper empoderador de cómo nos han negado incluso la presencialidad y la representación desde el lenguaje, porque lo que no se nombra no existe, decía ella en su discurso. Para mí es importante tener en cuenta esto porque este espacio ha sido una apertura de camino de otras mujeres, de nuestras antecesoras. Es importante para mí también mencionar que nos asignaron la esfera privada como el único espacio de acción. Y para mí es importante decir que no ha sido solamente estructural. ¿A qué voy a ir? Si bien se nos ha negado a nivel de la estructura el acceso a la esfera pública, no podíamos estudiar, recuerden que nosotras no podíamos estudiar en el siglo XIX, solo algunas, las personas, quizás las mujeres más cercanas a la élite o casadas con grandes periodistas, abogados, políticos. Si bien estructuralmente nos han negado ese lugar, no solamente eso ha tenido una incidencia a nivel estructural, sino también psicológico. Carmiña Navia, en su texto, Las narradoras en Colombia, ella menciona que las mujeres, el texto se llama Notas para una escritura de mujeres en Colombia, si no estoy mal. En ese texto ella nos dice que no se trata solo de lo que se ve obviamente en la estructura, sino lo que esa estructura ha generado en efectos psicológicos sobre las mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque ella evidencia que personas como Marvel Moreno, Soledad Acosta de Samper y otras se sentían culpables de haber tomado la palabra. Y para mí es importante mencionar esto porque a nosotros no solamente nos ha costado a nivel de estructura, como ya lo dije, nos ha costado a nivel de identidad, porque nos dijeron qué debíamos ser. Una mujer asignada al hogar, al espacio doméstico, que no puede estudiar, que solamente se debe encargar de la familia, que solamente debe encargarse de la reproducción, de cocinar, de barrer y de trapear. Entonces, eso que dijeron que debíamos ser, minó nuestra autoestima. Por eso las mujeres en los prólogos de sus libros se disculpan por escribir, por tomarse la palabra. Porque aparte de todo esto, no solamente eso, también sucede algo muy interesante. Y es que se han creado sesgos. Está la estructura y están las cuestiones culturales que sesgan la mirada sobre la escritura de mujeres. Porque aparte de que nos ha costado mucho llegar a tomarnos esa palabra, se instalaron sesgos desde los círculos hegemónicos de la crítica literaria y desde la cultura, como por ejemplo, que lo que escriben las mujeres es sensiblería, fútil, trivialidad, que déjenlas escribir, total, lo que van a escribir no tiene pertinencia.
es un poco el sesgo que se creó alrededor de la escritura de mujeres. Como pueden ver, hemos tenido que enfrentarnos a muchas cosas, entre ellas la estructura, el aparataje cultural para disminuirnos, la inferiorización y aparte de todo eso lo que les estoy mencionando. Es decir, crear un sesgo para hacer que nuestros productos o quehaceres intelectuales, culturales, artísticos, científicos sean tomados como intentos futiles. A mí me gusta mucho una escritora, una historiadora del arte que se llama Linda Nochlin, y ella dice respecto al arte de mujeres, ella dice, es que lo que la mujer debe pedir no es que la incluyan en la hegemonía del arte, no es que la incluyan en la historia del arte que ha situado el patriarcado, porque es que nosotras y nuestro quehacer intelectual y artístico surgió como rebeldía a esa hegemonía del arte. Nuestro quehacer debe tener su propia línea historiográfica, y eso es lo que yo creo fielmente. Nosotros no estamos pidiendo un espacio y un lugar en una línea historiográfica situada en una estructura de poder patriarcal. Estamos haciendo nuestra propia historia, sembrando nuestro propio lugar. Y no puede ser posible, como lo dice Linda Nochlin, que yo diga que los parámetros que el patriarcado puso hacia el arte sean los que van a medir la historia del arte de las mujeres. Porque como ella misma lo expresa, nuestro arte y nuestra producción surge en contestación, en contrastación a lo que ya está establecido por el patriarcado. Que no pueden pintar desnudos, también se pintan desnudos. Que no pueden asistir a escuelas, se hace lo posible por acceder a la escuela. Que no pueden tener su propio taller. Las mujeres del barroco se casaban con sus ayudantes de taller para quitarse la opresión de sus padres, quienes les manejaban el dinero, quienes les manejaban las ventas y quienes las tenían en sus talleres y firmaban sus obras con el nombre de ellos, de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos. Entonces ellas, ¿qué hacían? Estrategias. Ellas lo que hacían eran llegar y casarse con un ayudante tallerista para poder montar su propio taller e irse. Es que a mí lo más interesante de Soledad Costa de Samper, o lo que me ha parecido más interesante de Soledad Costa de Samper, es precisamente que ella nos pinta un panorama distinto. Quizás siempre nos han hecho creer que nosotras somos víctimas de ese patriarcado, víctimas quietas, víctimas sumisas, que aceptaron un destino y ya. Pero lo que me gusta que demuestra Josefa Acevedo de Gómez y Soledad Costa de Samper es que eso no es así. Porque Soledad Costa de Samper la tenía clara. Mira bien con quién te casas. Porque es que teníamos que verle las fisuras al patriarcado. Si yo no puedo escribir, si no me van a dejar escribir, pues yo me caso con un gran notable que me dé el acceso a la esfera pública para escribir. Entonces, no es una cosa que sucedió solo en el siglo XIX. Las mujeres vienen buscando estrategias para vencer al patriarcado en cuanto a sus producciones intelectuales y artísticas desde hace mucho tiempo. Y es para mí importante tener en cuenta eso. Ahora sí vamos a pasar a hablar directamente de cómo fue la vida y obra de lo que es Consuelo Triviño, y quiero con ella más adelante en sus cuentos demostrar cómo nuestro arte no puede estar encaminado a esa línea historiográfica del patriarcado, sino que nosotros estamos atravesadas por nuestra condición de mujer, y esa condición de mujer no es un ítem para leer la obra y arte y producción intelectual de las mujeres. Es algo que no se tiene en cuenta porque no es lo que está estipulado, y considero que la condición de mujer es lo que atraviesa todo su sentir intelectual y su producir intelectual y artístico, científico y demás. Por eso, en sus cuentos más adelante vamos a ver cómo esos sentires de condición de mujer están en cada escritura, arte, pintura de las mujeres que han evidenciado esa estructura de opresión. Quiero mostrar cómo nos hemos sentido como objetos sexuales, quiero mostrar cómo nos han hecho sentir inferiorizadas por no darnos acceso al poder económico, a la palabra, a la esfera pública, y quiero con esos cuentos de Consuelo Triviño poderles mostrar a ustedes lo complejo que es querer habitar el mundo en condición de mujer, en un mundo donde las mujeres no fueron tenidas en cuenta para construir ese mundo. Consuelo Triviño Anzola nació en Bogotá en 1956. Es narradora, ensayista colombiana y escritora. Reside en Madrid desde 1983. Es doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense.
Ha colaborado con revistas españolas como Nueva Estafeta Literaria, Quimera y Cuadernos Hispanoamericanos, en suplementos literarios como Babelia, de El País y el ABCD de las Artes y de las Letras del diario ABC. Radicada en España, ha ejercido la docencia universitaria y ha publicado libros y artículos sobre autores y temas hispanoamericanos. Está vinculada al Instituto Cervantes desde 1997. Como narradora ha publicado 7 relatos: Prohibido salir a la calle, El ojo en la aguja, José Martí, Amor de Cervantes, Transterrados y Ventana o pasillo. La semilla de la ira y Ventana al pasillo, tanto como Una isla en la luna, son novelas, pero también tenemos cuentos como La casa imposible o El ojo en la aguja. También tenemos tratos biográficos como lo hace en Cervantes. También lo hace en José Martí, Amor de libertad, que también es biográfico. Tenemos entonces una gran variedad de relatos y de narrativas textuales que utiliza la autora. Sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al alemán, e incluidos en numerosas antologías y revistas de reconocido prestigio internacional como Puro Cuento, Carabelle, Le Ordinaire Latino-Américain, Barcarola y Torre de Papel, entre muchas otras más. Ha sido invitada a hablar de su obra en universidades como la de Bergamo, Colonia, Amiens, Sorbona, Alicante, Granada, Salamanca, en la Autónoma de Madrid, la Nacional de Colombia, la Universidad del Norte, Lausana y Torino, entre otras. En reconocimiento a su obra, tiene una entrada en el Diccionario Universal des Femmes Créatrices de la prestigiosa editorial francesa Des Femmes. La crítica más exigente ha valorado la profundidad de su prosa y su tersa escritura, lo que la sitúa entre las voces narrativas de mayor proyección en el contexto de la literatura en lengua española. Dentro de los libros más destacados de la escritora encontramos La mujer en el origen del hombre, en donde se hace un riguroso análisis historiográfico sobre la cuestión de los orígenes humanos que pretende un doble objetivo. Por un lado, comprobar hasta qué punto los mitos sobre el origen de la humanidad, tanto de signo creacionista como evolucionistas, han desempeñado un papel fundamental en la formación y persistencia de la identidad y del modelo femenino en la cultura occidental. Por otro, contrastar la hipótesis según la cual, cuando este tipo de discursos se habla, en estos tipos de discursos se habla de el origen de la humanidad, se habla es del hombre y se hace referencia exclusivamente a los varones. En los textos analizados se comprueba una serie de constantes: el uso del pasado para justificar el presente, la atribución a la naturaleza de todo aquello que se pretende considerar inamovible y la utilización de un lenguaje claramente discriminatorio para la mujer, en el que se establece la natural inferioridad física y psíquica de las mujeres frente a los hombres. Este libro fue escrito por la escritora Consuelo Triviño en compañía de María Ángeles Querol, una arqueóloga, y ella haciendo su labor de ensayista. Como podemos ver, nosotras las mujeres como escritoras hemos estado atentas al problema de la condición mujer. ¿Qué significa nacer bajo la condición mujer? Consuelo en este libro lo que hace es también indagar sobre eso que se construyó simbólica e históricamente desde el pasado para que se mantuviese también hasta el presente a través de la religión y otras tantas estructuras sobre las que se montó todo este aparataje del patriarcado. También tenemos otro libro de ella del que vamos a hacer mención, que es Ventana y pasillo, que es la última. Esta novela es una novela autobiográfica donde la autora lo que va a hacer es trasegar todo su camino a nivel narrativo, diciéndonos y contándonos cómo ella pudo acceder a la palabra. Es importante e interesante este texto porque este texto nos va a hablar desde su propio yo, es autobiográfica. Entonces hay unos apartados donde ella nos cuenta cómo ella misma dudó de su labor de ser escritora, porque cuando entró a la universidad, pues en la universidad cuando te dicen licenciado en literatura, pues ya te signan como que solo vas a poder ser profesor. Entonces ella en el texto, a inicios del texto, ella dice un poco como que ella no se sentía que su labor fuera directamente encaminada solo a ser profesora, sino que ella deseaba tomarse la palabra y ser escritora. En su haber, su sueño era ser escritora. Entonces ella dice que incluso ella partió de Colombia hacia España
en esa búsqueda de encontrar su camino como escritora, y es una novela que nos va a mostrar todo ese proceso a nivel de identidad, a nivel de también todas esas dificultades que se encontró en ese camino, todo lo que está rodeando el contexto sociopolítico y cultural, histórico de ese camino de ella. Entonces es un texto que es muy interesante. El texto que vamos a analizar como tal o a interpretar desde esta mirada con enfoque de género y enfocada a la escritura de mujeres es el texto El ojo en la aguja, publicado por Editorial Malva de Consuelo Triviño Anzola, que es una compilación de cuentos que me parece muy interesante porque incluso la introducción la hace Luis Fayad diciendo el cuento como representación del mundo. Es un poco también lo que decíamos, es decir, las mujeres no se pueden desligar de su condición de mujer porque es algo que las atraviesa. Y si el cuento es la representación del mundo, pues vamos a dar una narrativa o un cuento en donde la representación del mundo es atravesado por esa condición de mujer. Estos relatos, que son en suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relatos que tiene la compilación de cuentos, se llaman La muñeca, Una va sola, Carpe diem, Emma, Yo no la maté, La sonrisa de Lilith y Solo para hombres. En este compendio o este compilado de cuentos, lo que vamos a encontrar es una clara narrativa que hace una crítica o una denuncia desde su propio lugar identitario a esa condición de mujer impuesta. En La muñeca vamos a encontrar un cuento donde nosotros al inicio creemos que estamos escuchando un ser inanimado, una muñeca, que habla de cómo la tratan de inhumanamente, como si fuera un objeto, de cómo solo la utilizan, de cómo le quitan la ropa, de cómo no la tienen en cuenta, sino que la abusan de alguna manera carnalmente, sin tener en cuenta ni siquiera su opinión a la muñeca, para luego llegar al final del cuento y darnos cuenta de que no es una muñeca, sino que es exactamente una mujer de verdad que está contándonos el flagelo de ser la mujer objeto, el flagelo de que se le haya asignado a la mujer el lugar de ser un objeto para el hombre, que orbita para el hombre, y de cómo eso ha asignado la identidad, la autoestima de las personas en condición de mujer. Entonces vamos a encontrar un cuento que a nivel narrativo utiliza la metáfora de la muñeca y es muy interesante porque nos situamos ahí, cada uno cuando vamos leyendo nos vamos imaginando ese mundo y estamos imaginando entonces que el mundo de una muñeca que habla y que dice que le quitan la ropa, que la hacen demasiado duro a nivel sexual. Me parece interesante y quisiera leer un apartado pequeño y para que nos situemos un poco en todo este tema de la narrativa de Consuelo Triviño. Y vamos a leer entonces un apartado de La muñeca, para que nos demos cuenta como también el ritmo y el tono de su narrativa. Asumí que mi misión era servirle de consuelo en sus noches de soledad, que eran todas. Tuve pena por su situación y por eso oculté mi verdadera naturaleza, para no decepcionarlo, en caso de que llegara a descubrir que yo no era un objeto solamente. Me hice mujer con su aliento, fui acomodándome a la forma de su cuerpo, formé con él nuestro nido de amor para perdurar en una clandestinidad criminal, lejos de las miradas indiscretas. Como un niño se dejaba llevar por la curiosidad tratando de encontrar el sexo de su muñeca. Cerraba las cerraduras de la casa y no atendía el timbre cuando estaba conmigo. Se transformaba en un diablillo de mágicas manos. Yo le hacía sentir que no necesitaba mirarme a los ojos, ya que no tenía ojos. A él no le importaba porque su mirada iba más allá de mí, hacia el lugar donde estaba la otra. Mis ojos eran en realidad 2 botones cuidadosamente dibujados por las manos delicadas de una obrera china, a la que le pagaban 1/4 de centavo por botón. Él cerraba los ojos y abría la boca esperando el caramelo de su mamá, y de esa misma boca salían las palabras obscenas que lo animaban a avanzar dentro de mí. A veces me dejaba en mitad de la tarea y yo creía que huía aborreciéndome. Todo lo contrario, cuando estaba más animado, volvía a remover los cajones de su armario y sacaba un vestido de seda roja que se ponía para acariciarse las nalgas y que luego colocaba encima de mí como si se viera en mí.
Era cuando estaba a punto de volverse loco de placer. Se le ocurrían unas ideas que no estaban en el guión. Yo quería ponerme muchos vestidos de seda solo por sentir su mirada ansiosa llenarse de cuerpos de mujeres inalcanzables. Conmigo aprendía a despojarse de los prejuicios que le impedían ser. Perdía la vergüenza, la mesura, el sentido del orden, del espacio y del tiempo, el pasaporte. Yo no tenía un nombre, pero él me llamaba con las palabras más tiernas o sucias que se le ocurrían. Tampoco tenía un documento de identidad, solo sabía que sin el petróleo poderoso no existiría. Hemos visto entonces cómo en este primer cuento de la escritora se refleja uno de los sesgos de la cultura patriarcal sobre la existencia y la identidad de la mujer, y es que la mujer es un objeto de deseo sexual y no un par a la hora de relacionarse con los hombres. En este ámbito. Este es solamente una primera interpretación a partir de este primer cuento. Luego seguiremos trabajando entonces los demás relatos para ir deshilando todas estas sesgos culturales patriarcales que han marcado la identidad de las mujeres, pero que no les ha impedido apropiarse de la palabra, apropiarse de la ciencia y apropiarse del desarrollo económico propio. Porque a pesar de todas estas estructuras, las mujeres encontraron las fisuras para lograr acceder a todo aquello que le fue negado a nivel de estructura, cultura y demás.